Dice así la palabra de Dios: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo, el apóstol que Dios utiliza para establecer la iglesia de los primeros creyentes, y démonos cuenta algo: Pablo no vivió con Jesús, Pablo no conoció personalmente a Jesús, Pablo no fue discípulo de Jesús, es apóstol porque tuvo la revelación. Y en estos dos versículos, iniciando el primer capítulo de Gálatas, que en general habla de la gracia, que es la dispensación del tiempo en el que estamos, Pablo habla de 4 palabras claves. Y miremoslo ahí, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó, primera palabra, desde el vientre de mi madre y me llamó, segunda palabra, por su gracia, tercera palabra, revelar, cuarta palabra, a su Hijo en mí para que yo le predicase, quinta palabra, entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Miremos esto. Pablo le está hablando a esta comunidad y les hace ver que no es el llamado que él tiene, un llamado de hombre. Y habla de algo muy importante que al día de hoy es un tema que trae controversia. Y está en el versículo 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó. ¿Está hablando de qué? Predestinación. Me apartó. Él está diciendo: lo que yo soy, lo que yo hago, Él ya lo tenía planeado. Me apartó desde el vientre de mi madre y me ¿qué? Me llamó. Segunda palabra, hay un llamado. A los que Él apartó, a los que Él conoció, a los que Él predestinó, los llama. ¿Por qué? Por su gracia. Predestinación, llamamiento, gracia. Aquellos que por la fe entendemos que nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo, que nos ha llamado por la gracia, no por nuestras obras, solo tiene un propósito. Lea el 16 conmigo hasta la primera coma: revelar a su Hijo en mí. Mire cómo Pablo está hablando en esta carta de que Dios, en el tiempo específico de Dios, le agradó llamarlo. ¿Por qué? Porque ya había una predestinación por la gracia de Dios. ¿A qué lo llamó? A revelarle a su Hijo en mí, en Pablo. ¿Para qué? Para que Pablo predicase la revelación del misterio de Cristo. Primer principio de fe: usted es un hombre, una mujer apartado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser llamado por Dios, llamado para ser salvo. ¿Y llamado para qué? Para tener la revelación de Jesucristo y que usted predique esa revelación. Y mire cómo en el capítulo 3 Pablo exhorta, confronta de una manera bien fuerte a la comunidad de Galacia. Mire lo que dice la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu
y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está confrontando. Pablo sabe que él fue llamado como judío, como crecido en la ley, para mostrar la gracia de Dios. Dios creó a un hombre y una mujer. ¿Estamos acá? Adán y Eva. Les dio su espíritu y les dio una tierra, un paraíso para que lo disfrutaran. Adán y Eva, en el libre albedrío, decidieron desobedecer al Padre. La desobediencia, ¿qué trae? Que el espíritu de Dios se va del espíritu del hombre. A partir de ahí, el hombre está en pecado delante de Dios. A partir de ahí empieza el plan de salvación, donde Dios quiere redimir al hombre. Dios quiere devolverle su diseño original, devolverle el espíritu, la vida eterna, la salvación que el hombre perdió por desobedecer. Debido a eso, se llama a un primer hombre a quien le da la fe. ¿Quién es ese primer hombre? Abraham. Y Abraham le entrega una promesa. Allá en el capítulo 12, venga conmigo a Génesis capítulo 12. Y miren lo que dice en el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lea el 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham no había hecho nada, escúcheme aquí, absolutamente nada para que Dios le dé esa promesa. Esa promesa es 430 años antes de la ley. Y es por esa promesa que Pablo viene y confronta al pueblo. Pónganme mucho cuidado acá, mire. El tema que Dios ha colocado en mi espíritu en esta noche no es para cualquier persona. Es para alguien que verdaderamente quiere amar a Dios. Y le voy a decir algo. Amar a Dios no es decirle te amo con sentimientos. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es conocerlo. El que conoce a Dios por la palabra puede amarlo. ¿Sí? El que no conoce a Dios por la palabra no lo puede amar. Tiene un sentimiento y recibe la misericordia de Dios. Pero aquel que tiene la revelación de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por la gracia de Dios a través de su palabra, él verdaderamente puede decir: Dios me ama y yo amo a Dios. Y en su vida se va a ver el amor de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, Abraham es el primer hombre a quien Dios le entrega fe, palabra, promesa. Y a partir de Abraham, de un hombre se llama un pueblo. ¿Cuál es el hijo de la promesa de Abraham? Isaac. ¿Cuál es el hijo de la promesa de Isaac? Jacob. Y así sucesivamente, ¿hasta quién? Hasta Jesucristo. ¿Está aquí la iglesia? Muy bien, pero es que antes de Jesucristo, mírenme aquí, iglesia, antes de Jesucristo, la promesa era solo para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. ¿Usted está aquí? Ahora, ¿qué sucede con el pueblo de Abraham? ¿Qué sucede con el pueblo de Isaac? ¿Qué sucede con el pueblo de Jacob? ¿Qué sucede con el pueblo de Israel? Que debido a esa promesa, ellos tienen que enfrentar una cantidad de vicisitudes, pruebas, desierto, esclavitud, muertes, persecución. Aún hasta ahorita, el siglo pasado, por ser hijos de Dios, fueron asesinados vilmente por un personaje muy famoso. ¿Quién? Adolfo Hitler. Por ser judíos, los quemaron vivos, solo por ser judíos, hijos de Dios. ¿Cuál es el problema ahorita en la franja de Gaza? Por ser el pueblo que reclama para ellos, ¿cuál? La promesa. ¿Cuántos están acá? Entonces, ¿cuál promesa reclaman ellos? Esta promesa de Abraham. Esta promesa de Abraham, donde Dios le dijo: en ti serán ¿qué? Benditas todas las familias
de la tierra. ¿Usted está aquí? Vámonos otra vez a Gálatas. ¿Qué sucede, mi hermano? Que el pueblo de Dios se levanta como los únicos benditos. La promesa de la salvación es solo para ellos. Por eso ellos tenían que circuncidarse, ellos tenían que cumplir la ley. La ley le fue entregada al pueblo de Israel. La ley no le fue entregada a todo el mundo. La ley se le dio por Moisés al pueblo de Israel. Ahora, si algún extranjero, si algún esclavo venía al pueblo de Israel, ellos eran partícipes de la bendición si cumplían la ley, si se circuncidaban y si eran parte de todo lo que Dios exigía. Ahora, la palabra dice que ninguno pudo cumplir la ley, porque la ley era ¿qué? Estricta. ¿Son cuántos mandamientos de la ley? 613. Si usted cumplía 612 y fallaba uno, maldito es. Porque maldito era todo el que no cumplía la ley de Jehová. ¿Sí? Maldito. ¿Estamos acá? Pero aunque el pueblo no cumplía la ley, Dios les concedió ¿qué? El perdón. Por eso cada año ellos se acercaban el día de la propiciación, el día del gran sacrificio, y presentaban un holocausto, una ofrenda, y Dios recibía esa ofrenda, y con esa ofrenda duraban un año más en la gracia de Dios. Pero ellos se mantenían ante Dios no porque cumplieran la ley, porque nadie podía cumplir la ley en sí mismo. Estamos aquí, iglesia. Aún en la ley, los de la ley vivían por la gracia de Dios sin ser tiempo de gracia, porque ninguno cumplió, ninguno. Los mismos profetas reconocían, los mismos profetas sabían que era difícil, que era imposible. Veamos el gran hombre de Dios. ¿Cuál fue el gran rey de todos los reyes? David. ¿Qué hizo David? ¿Qué le dijo Dios? Tienes tus manos manchadas de sangre. Adulteró, y para adulterar con Betsabé mató a Urías, el esposo. Y era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando Cristo viene para que se cumpla la promesa de Abraham, la que Dios le dijo a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias. ¿Quién es el descendiente de Abraham donde se cumplen esa bendición? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Ahora, las bendiciones del antiguo pacto de Abraham eran bendiciones netamente ¿qué? Materiales. El respaldo contra los enemigos, las tierras, el ganado, la leche y que fluye y la miel en la tierra prometida, todo aquello que tenía que ver con lo material, con lo terrenal, ¿verdad? Pero cuando viene Cristo, Dios Padre cumple la promesa. Y en el antiguo pacto, todos los profetas que envió no hablaron ni de finanzas, ni de prosperidad, ni de nada diferente que decirle al pueblo: Dios cumplirá la promesa, les enviará un Salvador, les enviará el libertador. Vino hace 2000 años, pero como lo explica Pablo en el capítulo 11 de Romanos, para Dios fue necesario que su pueblo escogido, el cual durante 4000 años Él guardó y escogió, cuando viniera el Dios hecho hombre, su pueblo no lo aceptara. ¿Cuántos están acá? Hasta el momento que viene Jesús, el pueblo de Israel esperaban ese Dios. Ellos esperaban. Cuando viene Jesús, míreme acá, cuando viene Jesús, ¿qué sucede? Que el pueblo judío está esclavo de los romanos y de los griegos. Desen en cuenta que cuando cogen a Jesús, no lo llevan donde una autoridad judía, lo llevan donde una autoridad romana. Eran esclavos de los romanos. Entonces el pueblo judío, ¿qué esperaba? No esperaba a ese carpintero como hijo de Dios. Ellos esperaban a un Gedeón. Ellos esperaban ¿a quién? A un Moisés.
Ellos esperaban ¿a quién? A un David que se levantara y pueblo de Israel, acabemos con los romanos. Muchos de ustedes están con una mentalidad judaica sin ser judíos y sin estar en la ley. Y cuando usted tiene la mentalidad judaica sin estar en la ley y no cumple la ley, pues entra en maldición estando en la gracia. ¿Quién está acá? Vamos a mirar ese capítulo 3, revisémoslo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, mire lo que Pablo le está diciendo a Gálatas. Mire lo que Pablo le está diciendo a Gálatas. Mire, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, él está diciendo: oiga, ¿conocen la revelación de Jesucristo crucificado? ¿Sí o no? Entonces la pregunta de esta noche es: ¿conozco con claridad qué significa y representa para mi vida la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿Usted sabe qué es eso? ¿O simplemente lloramos cada Semana Santa? Bueno, ya no somos de esa tradición. Pero hay gente que sigue creyendo que la muerte en la cruz es una Semana Santa. Y aquí Pablo nos está diciendo que aquellos que no tienen la revelación de Jesucristo crucificado no pueden obedecer a la verdad. Escuche eso. Ahora tráigalo a su vida. Señor, ¿y yo por qué no puedo perdonar? Eso es no obedecer a la verdad. Señor, ¿y yo por qué no puedo prosperar? Oiga, Señor, ¿y a mí por qué la carne me gana? ¿Por qué todavía soy esclavo de esto y esclavo de esto? Porque no hay revelación de Jesucristo crucificado. Y pueden haber muy buenos sentimientos y emociones. Porque recuerda, devuélvase a Gálatas 1, ¿qué dijo Pablo? Cuando agradó a Dios, que me apartó. ¿Qué tenía claro Pablo? Que era apartado. Bueno, pero recordemos algo. ¿Pablo en qué momento está diciendo esto? Cuando lo está persiguiendo todo el pueblo judío y todo el pueblo romano. Porque Pablo quedó sin familia aquí en la tierra. Pablo era un capitán romano y Pablo era un fariseo. Y cuando él decide aceptar a Jesucristo, se constituye enemigo de los judíos, hebreos, de la ley y de los romanos. ¿Sí? Y mire lo que tiene en claro Pablo. A ver, haga de cuenta que en este momento se le levanta a su familia, la iglesia y todo el mundo por seguir a Cristo, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué es lo que tiene en claro? ¿Qué es lo primero que dice? A Dios le agradó porque me apartó. ¿Qué está diciendo Pablo? No es por mí, soy predestinado. ¿Sí? La doctrina de Arminio está en contra de la predestinación. Pero Dios mío, cuando yo veo Gálatas, cuando veo Romanos, lo que más habla Pablo es de la predestinación. Cuando agradó a Dios que me apartó, ¿eso no es predestinación? Estoy apartado desde el vientre de mi madre y me llamó. Entonces Pablo estaba diciendo: romanos, así estén en contra mía; judíos, que son mi pueblo, mi sangre, así estén en contra mía. Él me llamó y por el llamado de él yo voy a estar firme en lo que él quiere. Entonces mire, tenga en cuenta esto. Si usted entiende que es un apartado y un llamado, en primer momento va a encontrar choque, roce, va a encontrar contienda, disensión, va a encontrar persecución y rechazo de parte de mucha gente que está a su lado. Ahora, se lo voy a dar mucho mejor. Va a encontrar rechazo aún de parte de su hombre viejo que está dentro de usted. Ese hombre viejo lleno de tradiciones, lleno de creencias, lleno de cantidad de cosas, ¿sí?
Y Pablo dice que después de que lo llamó por su gracia, fue el Padre que le reveló al Hijo en él. ¿Para qué? Para que él lo predicara, ¿verdad? Entonces la pregunta es hoy, mire iglesia, usted que me está viendo por la red, ¿usted conoce con claridad qué significa y representa para su vida la muerte de Jesucristo en la cruz? Y dése cuenta que en el problema que usted pueda estar pasando en este momento, la situación que le ha acompañado durante años, usted viene a Dios solo para que se resuelva ese problema. Pero usted en verdad no quiere conocer la luz de Dios. Es más, con todo respeto, de pronto queremos formar una congregación a un modelo netamente nicolaísta y mundano, de más direccionamiento club social que un direccionamiento cristocéntrico y bibliocéntrico. ¿Qué significa el sacrificio de la cruz? Y es necesario que lo veamos hoy. Es necesario que lo veamos hoy. Siga conmigo, capítulo 3, versículo 2. Miren lo que sigue diciendo Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. Miren lo que le pregunta a Pablo. Él no les está diciendo, ustedes están tomando, están fumando, están peleando. No, dice, solo esto quiero que ustedes me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Qué confrontación! Porque hasta ese día, el pueblo judío, para tener la gracia de Dios, ellos tenían que cumplir ¿con qué? Con la ley. Y aunque no la cumplían, tenían que engañarse. Por eso aparecieron los fariseos, los saduceos. Por eso Jesucristo les paró al frente y les dijo: sepulcros banqueados, que ustedes aparentan porque tienen la palabra en las borlas aquí pegadas, tienen sus firandelas, tienen sus colgandejos, tienen sus cosas, pero ustedes no han entendido. Tenían a Dios al frente y no lo conocían. Pero ellos tenían la ley por todo lado. ¿Sí? Tenían la ley por todo lado. Tenían el templo, tenían el sacrificio, tenían la Torá, tenían todo, pero no podían ver al Dios vivo. ¿Aló? ¿Verdad? Siga conmigo, venga para acá. Entonces, Pablo les dice: oiga, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con la fe? Entonces, escuche esto, iglesia. Lo que Dios me entregó en Jesucristo hace 2000 años no es material, ni terrenal, ni perecedero. ¿Conozco realmente el significado del regalo del Espíritu de Dios a mi vida? Entonces ya son dos preguntas. ¿Usted conoce el significado del sacrificio de la cruz? 1. 2. ¿Conoce el significado de la vida del Espíritu que está en usted? Porque si usted no conoce la revelación del sacrificio de la cruz, ni la revelación de la vida del Espíritu, está como nada. Y mire cómo lo sigue diciendo ahí, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. A mí esto me tumbó, porque está comparando la carne como fruto de una vida de ley. Entonces, creo entender que la ley sin el Espíritu aviva la carne. Lo dijo en Romanos. La ley sin el Espíritu aviva la carne. Por eso los fariseos lo mataron. Porque tenían la ley, pero no tenían el Espíritu. Ahora, por eso la esposa mata al marido. Porque tiene la ley, pero no tiene el Espíritu. ¿Qué es la ley? Tiene la razón, mamita, pero no tenés el perdón de Dios. Por eso los padres matan a los hijos, porque tienen la ley. Tenés razón, papá, pero el hecho de que tengas razón no basta. Porque el Espíritu trae una revelación que va más allá de la razón. Aló. Y esa revelación del Espíritu es lo que me lleva, sin esfuerzo, no a negar ni hacer a un lado la ley, porque de eso no se trata. Se trata de lo que recibí por el sacrificio de la cruz y por el Espíritu. Y cuando tú insistes en permanecer en la ley, rechazas la gracia, que es la vida,
todo lo que viene ahorita. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, le dice Pablo, si es que realmente fue en vano. Creo entender, ¿sí? Creo entender, devuelvo hace un momentico al 3, cuando le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La madre de la necedad, venga, necio al día de hoy, necio no es el que no cumple la ley, necio es el que no conoce la revelación de la cruz y la vida del Espíritu. O sea, que pueda haber alguien que sea obediente a la ley, sí, y necio a la gracia. Solo humanismo de conductas morales externas. ¿Hay alguien acá? Y hoy la iglesia se ha direccionado mucho en eso, como congregación y como hogares, como familia, donde es una exigencia. Venga, llevémoslo a la primera iglesia. ¿Cuál es la primera iglesia? ¿Cuál es la primera iglesia? Papá y mamá. Muy bien, Isabela. Yo soy la primera iglesia. Llevémoslo a la primera iglesia, mi vida. ¿Sí? Veámoslo. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar al otro como es? Porque sigues en la ley. Porque no hay revelación de Jesucristo crucificado. Y ahora, venga para acá. Le quiero compartir algo a la iglesia que está entrando en una dimensión de cumplir la gran comisión. He visto caer muchos siervos que desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche no hicieron sino salir a predicar la palabra. Que dejaron trabajo, familia y todo, pero lo hicieron en la ley. Lo hicieron por mandato de hombre. Él le agradó revelarnos a su Hijo. Y si lo que tú haces no lo haces por la revelación de Jesucristo, tú caes en ley y vas a terminar como cargado, cansado, explotado y renegando de la obra de Dios. Reniegas de la obra de Dios. Porque tú te vas a encuadrar en un perfeccionismo humano. Aquí, no mire para allá, no sé qué, sí sé cuándo, arriba, abajo, pecador, santo, justo, injusto, impío. Y cuando menos piensas vas a estar perdido. Vas a estar perdido. Totalmente perdido. Por eso es importante que haya esa relación personal con Dios. Una relación verdadera. Dese cuenta que dice, lo veo hoy ahí en ese versículo 3, la madre de la necedad está en desconocer el sacrificio de Jesucristo por mí en la cruz e ignorar la vida del Espíritu. Y qué tremendo como los confronta en el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano. La vida del Espíritu trae consigo un padecimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos han entendido eso? ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿soy consciente de ello? 2, ¿en qué consiste ese padecimiento? O sea que venimos del pecado, donde por consecuencia del pecado estamos en sufrimiento, en desgracia y en todo, y entramos aquí a Cristo y entonces las cosas siguen iguales. Ahí es donde el hombre viejo le mete una puñalada al que no tiene revelación. Dice, venga, pero luego no le iba mejor allá en el mundo. Venga, no tenía más plática allá. Venga, cuando estaba allá su marido no lo tenía ahí en la mano. Y cuando usted no tiene revelación, sale corriendo. Y cuando está allá, lo coge el que usted sabe quién es y le dice, por cobarde, tome para que lleve. El camino era ese. Y se viene para acá y le dice, ¿y ahora qué hace acá? ¿No es que allá es mejor? Y es donde aparecen los ambivalentes que están de un lado para otro. Él los llamó en Apocalipsis tibios y dijo, los vomito. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Venga, yo le voy a decir algo. ¿Quién, por más que sea el título que sea apóstol, profeta, puede pararse delante de mi vida que es personal con Dios a decirme, confirmarme o negarme que lo que yo he padecido es por la carne o por seguir a Cristo? ¿Quién puede saber eso? Nadie. Entonces mi pregunta es, ¿tú eres consciente que ya estás padeciendo la vida del Espíritu? ¿O hay una voz que todavía te dice que estás pagando qué?
Si usted no tiene claro eso, mi hermano, usted no va a crecer. Porque cuando yo sé que lo que estoy padeciendo es por el Espíritu, mi alma se regocija y se glorifica en mi Señor. Mi alma alaba al Señor. Pero cuando usted tiene un padecimiento y sigue culpándose y sigue señalando y sigue buscando responsables y sigue mirando atrás y sigue buscando esconderse y sigue buscando argumentos, usted no va a crecer. Y en cierta manera, como lo dice Pablo, está rechazando la gracia de Dios. Entonces revísese. Eso que usted está padeciendo, ¿qué es? Si es que padece. Porque hoy mucha gente está pintando un evangelio de ¿qué? Todo color de rosa. Y es mentira. Es mentira. Donde simplemente es haga esto para que Dios le dé esto. Por eso esa situación de que usted debe traer dinero para recibir algo, eso no es parte del evangelio de Jesucristo. Nunca usted por traer algo al alfolí, a la presencia, va a recibir nada. Usted trae porque ya recibió. Punto. Y el punto no es si trae o no trae. El punto es si está en la gracia o no está. El que está en la gracia sobreabunda en todo, en gran manera. ¿Aló? Ahora los procesos son personales. Él nos va tratando a cada uno. A veces nos trata ahí en lo íntimo, en lo secreto. Nos trata en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo financiero. A veces por ahí nos coloca unas pruebas, una que otra fuerte. Pero eso es algo personal, aló. Ahora ese padecimiento lo tienes en claro. Versículo 5, capítulo 3. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¡Ay, qué lindo! Miren lo que dice Pablo. El que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, que es lo terrenal, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Confrontó y tumbó todo. Le dio la dirección verdadera a la ley. Usted nada podrá hacer y nada tiene que hacer para que reciba lo que Dios le entregó cuando Cristo murió en la cruz. Usted no tiene que hacer nada. Entonces, ¿en qué consiste? Devuelve hacia el primero. Mire que Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿cómo así que no pueden obedecer a la verdad? A ver, ¿cuál era la verdad? Él le estaba hablando a un pueblo gentil que está siendo ministrado por hombres que los quieren, ¿qué? Judaizar. ¿Qué es judaizar? Decirles, para que ustedes sean benditos, deben circuncidarse. Bueno, listo, al día de hoy, para que usted sea bendito, debe subir al monte, debe ir allí, debe hacer, todo eso tiene que ver con obras externas. La circuncisión es parte de la ley. No fue dada en la ley. La ley vino 430 años después. Es pacto, que es diferente. Dios dice, yo te doy algo, y para que no se te olvide, ahí está, cortate la carne. Era anunciación de la revelación. Pero ni siquiera la circuncisión es parte de la ley. Esto es un tema precioso, que el que lo ame se sumerge ahí y encuentra el universo de la gracia de Dios. Yo le estoy dando dos perspectivas que a mí me apasionan y que me llevan a conocer a mi Señor. Pero si hoy se levantó solo a meditar una palabra para que las cosas le salgan bien, créame que tú todavía eres un bebé. Y el que es bebé, Pablo dijo ahí, a ese bebé todavía no se le entrega nada. O entréguele un carro a Jacobo. Entréguele un Mercedes-Benz a Jacobo. ¿Qué pasa? No. Pero entonces, si hay una ley, si viniera alguien y dijera, un tío de Jacobo, un abuelo de Jacobo, un familiar de Jacobo, y dijera, yo le regalo este Mercedes-Benz a Jacobo, hasta que él lo pueda manejar, pues lo maneja el papá. Así está usted. Si usted no crece, no va a poder manejar lo que es
la bendición que nos alcanzó en Jesucristo, que fue dada a Abraham por promesa, y no vive lo que por fe Él nos entregó, que es la vida del Espíritu. Y en cierta manera, el que se queda como bebé es como si fuera esclavo, porque siempre depende de alguien. Ejemplo, hasta que usted no madure en sus emociones y sentimientos, siempre será esclavo de los sentimientos de otro. Entonces no se le va a entregar la libertad que da Cristo en el amor. No se le da. Y siempre va a esperar que alguien le sonría. Esclavo. Siempre va a esperar que alguien le diga algo bonito para que usted diga, ese sí es el amor de Dios. Esclavo. Vamos a trabajar el primer punto. Pablo confronta a la iglesia de Gálatas y le dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Preguntémonos, ¿qué fue lo que Pablo le presentó a los Gálatas cuando presentó a Jesucristo crucificado? ¿Qué fue? Y vamos a verlo. Efesios 2:16. Mire lo que él les presentó. Léalo por favor. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a judíos y gentiles en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. ¿Qué es lo primero que recibimos los gentiles por el sacrificio de la cruz? Reconciliación con Dios. Hermano, usted ya está reconciliado con Dios. Lo que les tumbó la cabeza a ellos fue que cuando vino Jesucristo y murió, dijo: ahora la gracia es para ustedes, pueblo mío, y para los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los que quieran creer en mí. Y es cuando Pablo, por eso le dieron tan duro a Pablo. ¿Usted sabe qué le pasaba a Pablo cada vez que salía de predicar la palabra? Salía paliado, salía herido, salía sin conocimiento, salía vuelto nada. Por eso no se asuste cuando usted, por predicar la verdadera palabra en algún lado, salga como tiene que salir, pero por rectitud, no predicar un evangelio de robar a la gente, de pedirle plata y de hablar cosas para agradar a los hombres y no agradar a Dios. ¿Hay alguien acá? Entonces en muchos lugares nos van a rechazar. En muchos lugares nos van a todo. ¿Verdad? Mire, lo primero que recibimos, por favor, tenga en cuenta esto. Qué preciosa manera de orar es que usted cada mañana, en cada momento diga: Padre, no por mis obras. Mire, Padre, acabo de discutir con mi esposo. Padre, acabo de cometer este error. Padre, mire, Padre, mire. Pero tu palabra dice que por tu gracia y como yo creo en tu Hijo Jesucristo, yo estoy reconciliado contigo. Ahora, Señor, me levanto, reconozco que fallé, te pido perdón, ayúdame a restituir y a restaurar el daño que pude hacer, pero olvídese que usted pierde la promesa de Dios, porque la promesa no vino por ley, vino por fe, que es la respuesta a la gracia. ¿Cómo es que responde usted a la gracia? Con fe, creyendo. Entonces, cuando usted no cree, sino que dice: no es por la fe, sino por lo que yo haga, perdió, porque no es por lo que usted haga, sino por lo que usted cree. Y aún la fe es un regalo de Dios. Siga conmigo. ¿Qué es lo primero que recibimos en la cruz? Reconciliación. ¿Qué es lo primero que Dios le dio a usted? Reconciliación. Pablo, que mataba a cristianos, cuando Dios lo reconcilia, cuando le reveló a Jesucristo, ¿qué se fue a hacer con todos los demás? A reconciliarlos, no a juzgarlos. Entonces nosotros tenemos que venir a traer una palabra de reconciliación. Y aquí fallamos todos. Porque nosotros no traemos una palabra de reconciliación, sino una palabra de ley. Y me incluyo. ¿Sabe cuál es esa palabra de ley? Cambie. ¿Cómo va a cambiar si no está reconciliado? Si el que nos cambia es Él. Entonces lo primero que yo le debo decir es: crea. Y después de que él crepa, el Padre dice: mira un predestinado, mira a alguien que llamé, le reconcilio. Y por la gracia usted empieza a entender algo y empieza a vivir algo. ¿La iglesia está aquí?
¿Qué es lo primero que recibimos? Reconciliación. Ahora venga conmigo a Romanos, vuelvo otra vez a Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3 del 21 al 25. Mire esto tan precioso que habla. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, mire lo que le está hablando Pablo al pueblo judío y gentil que está en Roma. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? Entonces una cosa es la ley y otra la justicia de Dios. ¿Aló? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Lo que Él quiere para usted, aunque usted no cumplió la ley. A ver, traigámoslo a la iglesia, a la primera iglesia. ¿Cuál es la primera iglesia del matrimonio? ¿Qué sucede si un hombre le es infiel a una mujer? ¿Qué viene como consecuencia? Muy posiblemente divorcio. Si no viene divorcio, ¿qué vendrá? Una vida de conflicto. Esa es la ley. ¿Usted quiere la ley? ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Que a pesar de que hubo infidelidad y que hay tropel y que hay todo, lo que Dios quiere para usted es un hogar de gracia, de bendición y de santidad. ¿Quiere la ley o quiere la gracia? Cristo es el que viene a tu hogar y te dice, la embarraste, tiraste todo, destruiste todo, no sirves para nada. Tus hijos están frustrados, amargados. Su marido la quiere ver pero crucificada, o viceversa, su mujer lo quiere ver crucificado. Y viene Cristo y dice, y aún así, yo te doy lo mejor. Él sacó del hoyo mi vida y me coronó de favores y misericordias. Él sacó del hoyo mi vida y me coronó de favores y misericordias. Tú tienes que crecer es en gracia, no en ley. Tú tienes que crecer en gracia, no en ley. ¿Sí? Ahora los doctores de la ley van a venir a traerte una cantidad de argumentos, pero tú le crees a la palabra o le crees a los hombres. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada esa justicia por la misma ley y por los profetas. La misma ley habla de la justicia de Dios y los profetas hablaron de la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿La ley no habla de Jesucristo? ¿Los profetas de quién hablaron? Entonces mire lo que Pablo está diciendo, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Todo lo bueno que Dios quiere para usted, aunque usted no lo merece. Cuando usted no entiende la gracia, usted quiere crucificar a todos. Cuando usted no entiende la gracia, se quiere crucificar a sí mismo. Pero recuerde que Pablo lo dejó claro. Gracia, no tomen esa libertad como libertinaje. Eso ya es el proceso de cada uno. Usted quiere construir oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Al igual, tendrá recompensa o sufrirá pérdida, pero será salvo por gracia. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, mire lo que sigue diciendo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿No hay qué? Por cuanto todos pecaron, judíos en la ley y gentiles fuera de la ley, están destituidos de la gloria de Dios. Mire lo siguiente que recibimos. Siendo que justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en el sacrificio de la cruz, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, que desde Adán hasta usted. 1. Recibimos reconciliación. 2. Justificación. 3. Redención. ¿Está acá? Si usted no sabe que creer en Jesucristo significa que usted ha sido reconciliado, justificado y redimido. ¿Qué es reconciliado? Que aunque usted no lo merece y la embarró mucho,
El sacrificio de Jesucristo en la cruz lo reconcilió con Dios. 1. 2. Que es justificado. Que usted no era merecedor de eso. Usted debería morir. Y Cristo dijo, no, yo lo justifico. Papá, yo lo justifico. Dijo, bueno, bien, justifico a toda la humanidad en mi Hijo Jesucristo. Todo el que venga a mí en Cristo Jesús ya está justificado. ¿Y redimido qué es? Cuando Satanás se paró y dijo, ¡ay, un momento! Su palabra se cumple, Dios. Usted dijo que la consecuencia del pecado es muerte. Hay un precio por el pecado. Y todos pecaron. Yo los reclamo, deben morir. Y dijo Dios, listo, que mueran. Satanás no conocía el poder de Dios. Cuando muere Jesucristo y desciende al Hades y desciende a las tinieblas, el mismo Satanás allá lo recibió y le dijo, perdiste, Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, el que perdió fue usted, y conmigo y los que están aquí, los que van a creer en mí, ahora son libres de usted. Resucitó, porque él no murió y se quedó en la cruz. Él murió y resucitó. Aló. Y al resucitar, venció la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esto puede sonar emocional, pero quiero decirte que te estoy predicando el fundamento de la vida. ¿A qué venimos a la palabra? A leerla, a escudriñarla, a memorizarla, a meditarla, a confesarla, para vivirla. Y nadie la podrá vivir hasta que dentro de él, adentro, en vez de una voz que lo condena, lo juzga, lo critica, lo maltrata, salga una voz que le diga, perdonado estás. Entonces, cuando usted ya experimenta ese perdón, usted ya puede perdonar el error del otro. Porque si a mí me perdonó toda esa porquería que solo sabe Dios que yo practiqué, ¿cómo yo voy a decirle a usted que haga o no haga? Aló. Si cada uno sabe el costal que lleva a las espaldas. Ahí es donde nacen los legalistas, que según ellos nunca practicaron pecado. Aquí no es de que si hizo o no hizo, aquí es que todos, sin excepción, somos pecadores. Y en Cristo fuimos perdonados. Entonces, primer punto de lo que nos dio el Señor, primer realidad, primer regalo en el sacrificio de la cruz, la reconciliación, la justificación, la redención y el perdón de los pecados. Pero aún hay más. Romanos 5. Y lea el versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué recibimos con el sacrificio de la cruz? El amor de Dios. ¿Cuándo nos dio el amor? Cuando derramó el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el amor de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados, en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Hay algo más. Entonces, le resumo. Reconciliación, justificación, redención, perdón de pecados, amor de Dios, salvos de la ira. Oiga, sobre usted ya no viene la ira de Dios por Cristo Jesús. Pueda que le venga la ira del pastor, la ira del marido, la ira de la mujer, la ira del vecino, la ira de los hijos, la ira de la abuela, la ira de la tía, la ira de quien sea, pero la ira de Dios no viene ya sobre usted. ¿Por qué? Porque usted fue reconciliado. Perdón, usted se reconcilió por andar bien, por obrar bien, por hacer cosas buenas. Si usted sigue pensando que es merecedor de que Dios lo ame y le dé cosas porque usted es bueno, y hermano, usted está peor que el peor de los pecadores. Por eso la gente que está en Cristo y no ha podido perdonar y está esperando que al pecador le vaya bien mal, no entendió la gracia. La mujer o el hombre al que le fue infiel a la mujer, y el hombre viene a Cristo, pero no a la gracia sino a la ley. Y el hombre está allá, Señor, castígala porque se fue con otro. Y mira, yo aquí, Señor, yo diezmo, Señor, yo me congrego, Señor, mientras ella estaba tomando y vagabundeando, yo estaba predicando tu palabra. Castígala, que se muera, que se destruya.
Esa no es la gracia, esa no es la voluntad de Dios. O sea, él está predicando es ley. Entonces está predicando es maldición. ¿Por qué? Porque aún actuando bien es maldita. Es maldito. ¿Qué pasa? ¿Qué más recibimos allí en la cruz? Porque aquí hay alguien que está diciendo, entonces ¿qué? A pecar. A pecar. El pastor aquí nos está mandando a pecar. Que la gracia de Dios es pecar. Vámonos. No, qué bueno, mire. Sí, bello. Este fin de semana. No, 6:6. Sabiendo esto, ¿qué fue lo que usted recibió? Reconciliación, justificación, redención, perdón de pecados, amor de Dios, salvos de la ira, vida eterna y salvación. Y mire lo que dice 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, por la fe, no por la ley, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero para que usted pueda experimentar esto, tiene que aceptar la reconciliación por gracia, no por ley. Tiene que aceptar la justificación por gracia, no por ley. Bueno, ¿usted sabe cuál es el examen para saber si usted ya aceptó la reconciliación, la justificación, la redención? Dios te coloca al lado a esa persona que usted no ha podido perdonar. Y Dios le dice, perdónalo. Pero me hizo, perdónalo. Pero es que, perdónalo. Señor, perdónalo. Cuando usted se niega a perdonar a alguien, se está negando a aceptar el perdón de Dios en su vida. No es que Dios no te perdone, ya Dios te perdonó, pero usted, por no querer aceptar la reconciliación, no por obras, la justificación, no por obras, la redención, no por obras, la regeneración, no por obras, que eso viene más adelante en la vida del Espíritu, por no aceptar esa ser salvo de la ira, la salvación y la vida eterna. Entonces usted conoce muy bien la Biblia, usted va a muchas casas y discipula, y es muy posiblemente que esos que usted está discipulando sí entran en la gracia, porque les enseña el Espíritu, no usted. Pero al fin y al cabo usted sigue amargado con esa raíz de odio que no quiere sacar de usted. ¿Cuál es la prueba para saber que usted aceptó la gracia? Que su corazón está listo para perdonar. Punto. Usted ya no se envuelve con nadie. Usted no se envuelve en mirar los defectos más a nadie. Guerra espiritual es saber que Él me hizo libre de las tinieblas. 1. Y 2, que en la vida del Espíritu discierno qué es de Dios y qué no es de Dios. Y 3, que tengo autoridad sobre los demonios. Dije sobre los demonios. Dije sobre los demonios. No con la sangre y la carne. Cuando usted se sigue enredando con la sangre y la carne, usted todavía no quiere la gracia. Porque usted sigue viendo en el otro la herida que está en usted. ¿Se está negando que el otro o la otra esté endemoniada? No, el problema no es que la otra esté embrujada, endemoniada o hechizada. El problema es que su corazón no ha sanado y le coloca algo bien endemoniado, hechizado y embrujado. Va a ver usted en dónde está. Porque alguien con un corazón herido, venga aquí, alguien con un corazón herido, su autoridad no actúa sobre los demonios. Entonces empieza a enredar es con la carne. Es que ella es esto, es que ella lo otro, es que ella es aquello, es que él es esto, él es lo otro, él es aquello. Y ahí se quedan en una pelea y viene Satanás y hace sancocho con ellos. Esto es espiritual. Entonces, si se dan cuenta que el que entiende el sacrificio de la cruz entra a lo ¿qué? A lo espiritual. ¿Por qué no puedes vivir la vida del Espíritu? Porque no has entendido el sacrificio de la cruz, que todo lo bueno que tú puedes hacer, Dios te lo regaló. Y si Dios te lo regaló, ¿por qué te ufanas despreciando a alguien que pudiste ser tú? ¿Por qué te ufanas de la prostituta? Si tú no lo fuiste, fue por gracia.
¿Por qué te ufanas del drogadicto? Si tú no lo fuiste, fue por gracia. ¿Por qué te ufanas del perdido? Si tú no te perdiste, fue por gracia. ¿Cómo vas a predicarle que hazte a un lado? Porque yo sí. Si a Dios le place, Él, en el momento que Dios le quiera revelar a su Hijo, va a hacer eso y mucho más que tú. Porque Él sí va a ir a predicar la gracia, no la ley. Entonces una persona que llega a un lugar a mirar los defectos de las personas, tiene el demonio de la barba, tiene el demonio del moño, tiene el demonio de la bufanda. El demonio lo tienes usted, sáquelo rápido, hermano. Porque si en realidad yo tengo la vida del Espíritu, la palabra que yo ministro es: oye, pudiste embarrarla toda, pero si tú vienes a Jesucristo, si tú vienes a la palabra, Dios te reconcilia con Él por creer en Jesucristo. Dios te justifica con Él por creer en Jesucristo. Y Dios pagó por ti, le redimió. Y qué lindo, Dios pagó por ti. Bueno, y si pagó por ti, ¿por qué no puede pagar por ese que para ti es gran pecador? Cuando yo le miro los pecados a mi hermano, es porque estoy viendo el tronco que está en mí. Y él dijo: saque primero el tronco que está en usted, a ver si le puede quitar la pajita que está en el otro. La vida del Espíritu no se hereda por los padres, y mucho menos cuando han sido religiosos. La vida del Espíritu se recibe por fe, que es la respuesta a la gracia de haber creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Estamos acá, iglesia. Creer en el sacrificio de la cruz, ¿sí? Creer en ese sacrificio. Mire el 6:22, léalo conmigo, iglesia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿De qué nos liberó el sacrificio de la cruz? Mire, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y hechos qué? ¿Ahora qué somos? Esclavos de Dios. Porque esclavo es el que le obedece en todo al amo. A mí que no me quiten el título de siervo. Sí, soy amigo porque conozco sus secretos, pero quiero ser ese esclavo de Él. Porque esclavo es el que sabe a quién pertenece, el que está marcado, horadado, atado a Él. ¿Qué más queremos que estar encadenados a la gracia de Dios? Atados a su amor, atados a su... Es más, quiero decirle, si el amor de Dios no fuera tan maravilloso, usted y yo estaríamos destruidos. Nuestro hogar no existiría. Nuestras vidas estarían acabadas. Entonces, no pensemos que esto es por hombres. Esto es por Dios. Y dejar de mirar a hombres, porque la iglesia empieza a crecer. Entonces Dios no me ordena que me haga a un lado para que ustedes levanten un becerro de oro. Pero nosotros no podemos transmitirle a una nueva generación de reconciliados, justificados y redimidos ídolos. ¿Qué es tropiezo? Cuando Jesús le dijo a Satanás, le dijo: hermanos, me es necesario ir a Jerusalén, padecer mucho, ser entregado por los ancianos, vituperiado, y voy a morir a la cruz y voy a resucitar. Y se le vino Pedro ahí, tan espiritual, el que acaba de tener la revelación de Jesús, y le dice: en nada te acontezca esto, Señor, tú no sufras. Digo, quítate de ahí, Satanás, no me seas tropiezo. Y usted no va a traer una iglesia aquí a que se acostumbre a pañitos húmedos y pañales. Tendrán mucha plata para toda la vida comprar eso. Yo sé que estamos entendiendo el lenguaje espiritual. La iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que madurar. Nosotros aquí no estamos predicando ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas. Estamos predicando a Cristo crucificado. Él es el que nos salva. Grite el pastor o hable pasito el hermano. ¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Con la generación que llega. ¿Sí? Venga para acá. Siga conmigo ahí.
Mire lo que dice el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? Y como fin, ¿cuál es el fruto de creer en Jesucristo? Santificación. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que la paz que usted experimenta a veces, venga, con sinceridad, yo sé que sí lo ha experimentado. Qué cosa tan preciosa el gozo de la salvación, ¿sí o no? ¿Qué es el gozo de la salvación? Que sin nada, sin nadie, usted está en el tercer cielo. ¿Lo han experimentado o no? Sin nada y sin nadie. Porque de nada sirve que yo me sienta feliz porque estoy con mi mujer. De nada me sirve que yo me sienta feliz porque prediqué. De nada me sirve que me sienta feliz. Ahora, entonces no debo sentirme feliz. Pues claro, me agrada estar con mi idónea. Me fascina y me apasiona predicar. Me fascina y me apasiona estrenar algo nuevo. Me gusta. ¿A quién no? ¿Sí? Pero el gozo de la salvación, ¿cuál es? Cuando sin personas y sin nada, usted experimenta algo ahí, Señor, y dice, eso va a ser eterno y va a ser a la enésima potencia. Experiméntelo desde ya. ¿A la qué? Enésima potencia. Desde ya. Pero desde ya lo experimenta uno, pero también hay un ¿qué? Padecimiento. ¿Hay un qué? Padecimiento. Y mire lo que dice ahí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. La santificación es el placer que nosotros sentimos cuando por gracia usted le puede decir no a lo que nunca le había dicho no. Eso es santificación. ¿Sí? Cuando usted le puede decir no a lo que nunca le había dicho no. Ese gozo es grande. Crezca en esa gracia. Manténgase en esa gracia. Ahora, yo no le voy a decir se puede, porque dependería de usted. Dijo, lo hizo él, créalo y vívalo. Entonces, entre y pida, experimente y viva. Entonces, lo primero que hablaba Pablo era ¿qué? ¿Qué era lo primero que hablaba Pablo? El sacrificio de la cruz. ¿Están acá? Sí. Pero segundo fue la vida del Espíritu. Vuélvase conmigo a Gálatas, véngase conmigo a Gálatas. Y mire lo que dice. Oiga, ¿cómo no obedecen a la verdad? Luego ya no se les presentó a Jesucristo. O sea, ya no se les dijo que están reconciliados. Oiga, ya no se les dijo que están justificados. Oiga, ya no se les mostró que fueron redimidos, que Él pagó por ustedes. Oiga, ¿por qué se asusta? ¿Por qué? Porque entraron unos encubiertos que le estaban diciendo, si no se circuncidan, no. Entonces, ¿qué evangelio estamos llevando? ¿O qué evangelio me están dando? Acepta solo el evangelio de la gracia. ¿Cuál es el evangelio de la gracia? Saber que recibo por creer en Jesucristo. ¿Sí? Pero segundo, lea el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis qué? Entonces, alguien que aceptó el regalo de la cruz, la reconciliación, la justificación, la redención, la regeneración, alguien que aceptó el perdón de pecados, el amor de Dios, el ser salvos de la ira de Dios, la vida eterna y la salvación, la santificación y el poder ser muerto al pecado, empieza a vivir la vida del Espíritu. ¿Y qué es la vida del Espíritu? Ese es el amor de Dios. Qué bien, Marta, muy conectada. Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nacimiento nuevo es la garantía de la gracia. Es la vida eterna. Es la vida del Espíritu. Es la vida verdadera. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo. Ahí no dice por obras de la ley. Pero ahí tampoco está negando la ley. Porque la vida del Espíritu viene por la ley.
pero ya no es ley, es palabra. Venga para acá, quiero terminar con algo. Venga para acá, permítame un poquito de locura. ¿Quedó claro que la circuncisión no es parte de la ley? La circuncisión es pacto, ¿verdad? Ahora, aún siendo circuncidados, ¿siguieron qué? Pecando. Él hace un pacto y les dice: circuncídense. Y ellos siguen pecando. El pacto era de Dios con los hombres. Los hombres no podían hacer nada al respecto. Lo máximo que pudieron fue circuncidarse en obediencia. Pero aún circuncidados, seguían ¿qué? Pecando. La ley ahora ya no es algo que ellos hacían en su carne. La ley ya es la palabra de Dios que ellos debían cumplir en su vida. ¿Usted está aquí? Oiga, usted puede cortarse el prepucio del pene. ¡Sha! Ah, ya estoy en el pacto de Dios. Y Dios dijo: oh, un momento, 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, fuera los ídolos. Pero ya me circuncidé. Pero aparte de la circuncisión, que es mi pacto, no más ídolos. Honra a padre y madre. No mire la mujer del otro. No desee lo del otro. No mate. No diga mentiras. No robe. Ah, la ley va más allá. Es palabra. Y cuando viene a la gracia, allá en Hebreos, le dice: este es el nuevo pacto, donde reúne circuncisión y todo lo del antiguo en Jesucristo, y le dice simple y sencillamente: guarda no mi ley, porque ya está el nuevo pacto. Guarda mi palabra, que es la fe en Jesucristo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ahí no dijo Pablo por oír la ley. Ley, antiguo pacto. Pero entonces no podemos separar antiguo pacto de nuevo pacto. En el nuevo pacto, en la gracia, palabra de Dios es de Génesis a Apocalipsis. Usted puede estar guardando algo del Pentateuco, algo de los históricos, y está en Jesucristo. ¿Aló? O usted puede estar guardando Gálatas, Colosenses, y está en Jesucristo. ¿Aló? Pero así como en la gracia no podemos ignorar la ley, que es palabra, en la ley no la podemos poner por encima del nuevo pacto, que es la gracia. ¿Está claro? Ahora aterrice eso a su vida. ¿Por qué razón en el hogar hay tanta situación? Porque aunque a nosotros no se nos dio la ley, esos mandamientos son para todos. ¿Sí o no? O los mandamientos eran solo para los judíos. Los mandamientos son para todos. ¿Por qué no podemos cumplir los mandamientos? Porque los judíos tampoco los pudieron cumplir. ¿Quién los cumplió? Jesucristo. Lo primero que tienes que hacer es creer en Jesucristo. ¿Y cómo se cree en Jesucristo? Por medio de la fe. ¿Y cómo tienes fe? Por medio de la palabra. Ahora sí entiende cuál es la entrada y el principio a todo. La palabra, no los conceptos, no las obras, no los rituales. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted permanece en la palabra, sin darse cuenta, hermano, venga para acá, yo estoy cerrando con esto, míreme, sin darse cuenta, a pesar de que usted volvió a cometer el mismo error, y usted volvió a fallar, y la cosa del otro no cambia, y esto se puso más ardiente, pero usted perseveró en el pensamiento de la palabra de Dios, llega un momento donde de adentro hacia afuera, usted se siente reconciliado con Dios, justificado por Dios, redimido por Dios, regenerado por Dios, y empieza usted a decir: ¿qué pasó aquí? Yo nunca hice nada en mi carne ni en mis obras para que esto que estoy viviendo se dé. ¿Por qué mi hogar ahora se está transformando? Ahora, ¿por qué esto lo puedo vivir? Porque usted decidió perseverar en la palabra que le da la vida del Espíritu y recibe la obra y la gracia de Dios. Gálatas 3, 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? Todas las promesas alcanzase ¿a quién? A fin de que por la recibamos la promesa del Espíritu.
fe y promesa. Entonces yo puedo decir esto: en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcanzó, y por la fe recibo la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la promesa de Abraham? ¿Quieren ver la promesa de Abraham? ¿Cuál es la promesa de Abraham? ¿Cuál es la promesa de Abraham? Le hace todas las bendiciones que hay. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Todas las bendiciones. ¿En dónde? Deuteronomio 26, 27 y 28. Y serán benditos en tu entrar, en tu salir, en el campo, en la ciudad. Y te bendeciré, y te bendeciré, y te bendeciré. Cuando usted está en Cristo, recibe esas promesas. Te alcanzan, usted no tiene que buscarlas, te alcanzan. Y segundo, por fe, recibe la vida del Espíritu. ¿Estamos aquí? Colóquese sobre sus pies, por favor.